de la participación que tiene inversora es el 40%. Parados al 31 de 2018, 31 de diciembre de 2018. El 3 de marzo del 2019, es decir, el año siguiente, la Asamblea de Accionistas dispuso la distribución de dividendos en efectivo por 100.000 pesos. Y en acciones por 200.000. Se emitieron además 20.000 acciones por los aportes irrevocables al 31 de marzo de 2019. Inversora suscribió el 20% de los mismos. Entonces, acá tenemos este aporte irrevocable, del cual Inversora, que tiene el 40% de las acciones, solamente participa en un 20%, con lo cual, una vez que esto se capitalice, no va a mantener ese 40% de proporción. ¿Sí? Hoy tiene el 40%, cuando capitalicemos el aporte irrevocable, como Inversora posee solamente el 20%, esto va a significar una reducción en su participación porcentual. Entonces, al 31 de diciembre de 2018, es decir, a la fecha de cierre del ejercicio, hay hechos posteriores, se producen en marzo del 2019, el 3 y el 31, que me van a afectar el BPP. Hoy por hoy, el 40% del patrimonio neto serían 400.000 pesos. Pero tenemos que distinguir, por un lado, el aporte irrevocable, porque la inversora solamente posee el 20%, y cómo va a quedar en los resultados acumulados después de la distribución de dividendos que se producirá con anticipación al aporte irrevocable. Este es el planteo del caso. Nos pide la evaluación el 31 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta estos hechos posteriores que se producen durante marzo del 2019. Y también nos pide determinar el porcentaje final de participación. Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2018, 1.000.000 de pesos, capital 100.000, la tenencia de Inversora, 40.000. Quiere decir que posee el 40% del capital. Si se aplicara directamente al patrimonio neto, ese 40% implicaría evaluar a BPP por 400.000 pesos. Pero ya hemos visto que hay que tener en cuenta este aporte irrevocable, lo que resuelve la asamblea, su capitalización posterior, etc. Entonces, de este 1.000.000 de pesos al cierre del ejercicio, hay 100.000 pesos. Estos 100.000 pesos es el dividendo en efectivo. Dividendo en efectivo. Entonces, ese dividendo en efectivo, Inversora va a recibir el 40%. ¿Por qué? Porque todavía va a poseer el 40% del capital. Ese 40% va a reducirse cuando se capitalice su 20% del aporte irrevocable. Entonces, a este patrimonio de 1.000.000 le vamos a separar 100.000. Siempre estoy parado al 31 de diciembre del 2018. Estos 100.000 tienen una situación distinta, por eso los separamos del resto del patrimonio neto. Bien.
Entonces, el capital de 20.000, inversora posee solamente 4.000 del aporte irrevocable a capitalizar. Entonces, de los 100.000 posee el 40%, por lo tanto, tiene 40.000. De los 900.000 pesos restantes de patrimonio neto, su porcentaje de participación va a ser, por un lado, digamos, tenemos que calcularlo en función del nuevo capital. No olvidemos que también tenemos un aumento del capital por capitalización de dividendos en acciones, por 200.000. Entonces, al capital actual hay que considerar los dividendos en acciones. No me afecta en el BPP en cuanto a su evaluación, porque el patrimonio neto no cambia, pero sí en cuanto a qué cantidad de acciones le corresponden a inversora. De esos 200.000 que se van a distribuir en marzo, inversora va a recibir 80.000, es decir, el 40%. Y de los 20.000 de capitalización del aporte irrevocable, va a recibir el 20%, es decir, 4.000. Por lo tanto, su participación posterior va a ser 124.000 acciones de 320.000. Las 100.000 originales más las 200.000 acciones por capitalización de resultados acumulados, más 20.000 acciones por la capitalización del aporte irrevocable. Total del capital futuro, al 31 de marzo, va a tener 320.000 pesos del capital. Inversora va a tener de esas 320.000, 40.000 que eran las originales, el 40% de 100.000, 80.000 que es el 40% del dividendo en acciones y 4.000 que es el 20% del aporte irrevocable. Va a tener 124.000, es decir, de 38.75% en lugar del 40%. Sobre los 100.000 tiene participación por su 40%. ¿Por qué? Porque a ese momento va a recibir un dividendo solamente los accionistas de 100.000 acciones, y de las cuales inversora posee el 40%, 40.000. Por lo tanto, del dividendo en efectivo va a recibir 40.000. El resto del patrimonio neto, 900.000, su participación va a ser del 38.75%. Por lo tanto, su BPP al 31 de diciembre del 2018 va a ser de 388.750. Bien. ¿Preguntas? Por ahora no, profe. ¿Entendió todo? ¿El resto entendieron? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ponerse más suave. Ahí está. Así determinamos la participación y el valor del BPP al 31. Yo insisto mucho con la fecha porque es donde cometen los errores. El 31 de diciembre de 2018 el BPP es de 388.750. Entonces, cuando nos pedía evaluar la participación el 31 de diciembre de 2018, su participación, evaluación de la participación, es la pregunta A. La pregunta B determina el porcentaje final de participación
38.75%. Bien. Lo voy a agregar acá. Sí, les va a quedar un archivo con todos los casos. Bien. Y nos quedaría entonces el último casito de este tema, el ejercicio número 5. Perdón, acá tengo un error. El aporte irrevocable es de 50.000. A ver, decía algo en cuanto al... que suscribió el 20% de los mismos. Ah, está. Sí, que se emitieron 20.000 acciones para este aporte irrevocable de 50.000. Está bien lo que puse. Está bien. Bien. Y el número 5 nos dice que el patrimonio neto de Alfa al 31 de julio de 2019 está compuesto por capital, aportes a capitalizar, prima de emisión, ajuste de capital, reserva legal, resultados acumulados, por un total de 1.210.000. Inversora posee el 40% de las acciones de Alfa. Por los aportes irrevocables se van a emitir 40.000 acciones más. Es decir, por estos 60.000 se van a emitir 40.000 acciones. En octubre de 2019. Inversora tiene el 50% de los aportes, cuando su tenencia es el 40%. Es decir, que es el caso inverso que acabamos de ver, en el cual Inversora va a incrementar su participación. La Asamblea General Ordinaria se realiza el 21 de septiembre de 2019. Nos pide la evaluación al 31 de julio del 2019 en dos posiciones distintas, suponiendo que se van a distribuir dividendos en efectivo por 80.000 el 21 de septiembre, o que se van a distribuir dividendos en acciones por 80.000. Bien. Dividendos. Entonces, primera situación, que se pagan dividendos en efectivo. Bien. Los del patrimonio neto al 31 de julio del 2019. Recuerden que estamos con dos hechos posteriores. Una que es el 21 de septiembre
en el cual se van a distribuir los dividendos, y la otra en la capitalización del aporte irrevocable que se producirá en octubre de 2019. Estamos parados al 31 de julio del 2019. El patrimonio neto, 1.210.000. El capital, 200.000, del cual Alfa posee el 40%. Esto sería aplicar directamente el 40% sobre el patrimonio neto, pero ya hemos visto que no es lo que hay que hacer. Por un lado tenemos los dividendos en efectivo, distribución de dividendos en efectivo. Vamos a separar esa porción. ¿Por qué? Porque esta porción se va a distribuir con los viejos porcentajes de tenencia. Por lo tanto, esos 80.000 pesos se van a distribuir en función de la tenencia de inversora de 80.000 sobre 200.000 pesos de capital. 80.000 acciones sobre 200.000 acciones totales. Por lo tanto, se lleva el 40% de ese dividendo. Se va a llevar el 40% de ese dividendo. El remanente es la capitalización del aporte irrevocable, que nos va a dar lugar a 40.000 acciones, de las cuales inversora posee el 50%. Es decir, que de las 40.000 acciones a emitir va a recibir 20.000. Entonces, si nosotros sumamos, esto nos va a dar 1.210.000, que es el patrimonio neto al cierre. Ya vimos que de los 80.000 a inversora le corresponden 32.000. Del 1.130.000 restante, que va a ser el posterior a la Asamblea General Ordinaria, y ahí sí tenemos que calcular el nuevo porcentaje de tenencia que pasará a tener inversora, quien va a recibir 20.000 acciones más sobre el 40.000 que se van a capitalizar. Por lo tanto, va a tener 100.000 acciones de 240.000. Eso es 41.67%. El 1.130.000 remanente, a ese porcentaje de tenencia, entonces le corresponden a inversora 470.833. Entonces la medición a BPP queda en 502.833. Esto es cuando se distribuyen dividendos en efectivo. Entonces la medición a BPP $502.833. ¿Qué pasa si en vez de distribuir dividendos en efectivo, se distribuyen dividendos en acciones? Patrimonio neto, 1.210.000, porcentaje de capital el mismo. La asamblea no modifica el patrimonio neto, no va a haber una variación porque solamente es capitalización de resultados. Lo que sí se va a producir es que inversora va a recibir el 40% de estas acciones que se capitalizan. Fíjense que me decía, distribuirá dividendos en acciones por 80.000. Vamos a poner el mismo color que puse ahí. Por lo tanto, va a mantener el 40%. Y cuando se capitalice el aporte irrevocable en octubre, va a recibir 40.000 acciones, 20.000 acciones más de las 40.000 que se emiten. El capital va a ser de 320.000 acciones, de las cuales inversora va a poseer 132.000. 80.000 originales, más 32.000 de la distribución de dividendos en acciones, más 20.000 por la capitalización del aporte irrevocable.
Por lo tanto, el BPP es 41.25. Fíjense la diferencia entre un caso y el otro en cuanto a los porcentajes finales de tenencia. Los 484.000 tampoco van. Y entonces, como no hay dividendo en efectivo, todo el patrimonio neto se va a medir en función de este porcentaje de participación. Quiere decir que el BPP con el 41.25% va a implicar que el valor va a ser 499.125. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Yo quería hacer una consulta con respecto al ejercicio 3 cuando vi el Excel. Me pareció que estaba... Dale, estaba- ya voy para allá. Entonces, Listo, listo, copio listo. este en la hojita y vamos a esa hojita que ustedes tienen para ver el caso que quieren preguntarme. Entonces, sería casos especiales 5 y lo copio. Bien. Bien, en caso 3 me quería preguntar. Bien, respecto a este caso, ¿alguien quiere preguntar algo? Bien. Vamos entonces al 3. La suma era el patrimonio neto después de la... que da 2.600.000. ¿De dónde salen los 2.600.000? ¿Puede que se haya equivocado de suma? Está en la solución que tomé de base, parece que está tomando el mismo problema que corregí recién cuando lo resolví en el otro caso. A ver, déjame ver un poquito. El caso número 3. Parece que la observación que me estás haciendo es correcta. Porque yo cuando lo hacía, digo, Acá. es como que suma los dos patrimonios. El ejercicio 3, sí. Perdóname, estoy buscando dónde está el... ¿Qué me da? A ver, vamos a leer el enunciado. Al 31 de julio presenta un patrimonio neto de 1.200.000, capital 200.000 y 1.000.000 de resultados acumulados. No, acá lo que tenés es un patrimonio neto por forma que hay que recalcular, porque en el ejercicio 3 vos lo que tenés son obligaciones negociables. Las obligaciones negociables a la fecha de cierre, ¿dónde están? Vos fijate que son convertibles en acciones, pero el 5 de octubre. Claro. Al 31 de julio, es decir, antes, esas obligaciones negociables, ¿qué son? ¿Ves? Es un pasivo, Sí. no está en el patrimonio neto. Entonces, cuando vos trabajás con la obligación negociable, esa obligación negociable no está dentro del patrimonio neto de 1.200.000, porque está solamente compuesto por 200.000 de acciones y 1.000.000 de resultados acumulados. Entonces, como tenés que ver cuál es la incidencia de la obligación negociable que se va a capitalizar seguramente el 5 de octubre posterior, eso te va a afectar el patrimonio neto. Por eso, en vez de hablar de 1.200.000, le sumás
lo que sería la capitalización de un pasivo, Claro, y ahí te da el 1.400.000. el 1.400.000. Mi Y duda después está. Ah, separás no, no, siga, esos, profe. sí, perdón, separás los 200.000 de la distribución asamblearia. ¿Y por qué ahí da 2.600.000? Porque está mal referenciada la suma. Esa era mi duda, por eso. Ahí está. Ahí está, el 1.200.000 era el que a mí me Perfecto. daba. Está bien, perfecto. Pues cambiaba todo el cálculo. Estaba tomando todo cuando acá hay un subtotal. Ahí está. 1.200.000. Inclusive, ahora sí, porque si vos lo sumás a uno y a otro, lo que hicimos recién. Sí, ahí está. Ahora sí me. Sumamos estos dos, me da el 1.400.000, que sería este el total a considerar para el BPP. Listo. Perfecto. Sí, esa era mi duda, porque cuando vi el Excel vi el Sí, 2.600.000, digo, no sabía de dónde salía. Y yo lo resolví como 1.200.000, por eso. sí, perdón, me basé en un caso ya resuelto y bueno, tenía mal referenciada la suma. Gracias, Gracias profe. por avisarme, bueno, ya ahora va corregido. Cuando yo mande el caso hoy, esto ya queda corregido. ¿Mm? Gracias por la observación. No, por nada, profe. Bien. Entonces, sí, estoy repasando todo. Son los 360.000 de los 600.000 y los 200.000 de dividendo en efectivo van en función de su tenencia. 180 de 300. Es decir, la distribución bien. Estamos considerando esa distribución de asamblea con posterioridad y con el cambio de participación. Bien. Que estamos, miramos rápidamente los otros casos. Acá también trabajamos con estos 60.000. Perfecto. Sí, el resto de los casos están ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos por concluido el tema. De mi parte, no, profe. El resto están ahí, están durmiendo, se fueron a tomar el café con leche. ¿Nadie tiene preguntas? Bien. Listo. Entonces vamos a cambiar de tema y ya entramos bien con el cronograma previsto para la materia, porque hoy debíamos comenzar con consolidación total. Así que estamos ya en los tiempos normales. Si me dan un segundito, voy a ir abriendo los archivos para tratar el tema.
Vamos a entrar entonces ahora con el tema de consolidación total. Cuando nosotros hablamos de consolidación, ¿sí? Vamos a ver en total 3 métodos de consolidación. Consolidación en una línea. ¿Cuál es la consolidación en una línea? Es el BPP. ¿Por qué? Porque muestro la participación en otra sociedad dentro de la sociedad tenedora de las acciones, la inversora, en una sola línea. Por eso hablamos de consolidación en una línea. Incorporo el patrimonio neto de la sociedad emisora en los estados contables de la entidad inversora en una sola línea, que es la participación en otras sociedades. Y ahí es donde aplicamos el BPP. Consolidación en una línea, BPP. Pero no es el único método de consolidación que existe. Por otro lado tenemos la consolidación total y finalmente la consolidación proporcional. Y estas son las 3 formas de consolidar que vemos en este cuatrimestre. Consolidación en la línea, BPP, consolidación total, que es lo que vamos a ver ahora, y finalmente la consolidación proporcional. Si ustedes miran, la consolidación proporcional sería consolidar en proporción a la tenencia. Y la consolidación total va a ser la incorporación de todos los activos y pasivos y cuentas de resultados de la sociedad o sociedades del grupo económico en los estados contables de la matriz, línea por línea, es decir, el BPP era en una sola línea y quedaba evaluada la participación. La consolidación total va a ser línea por línea, es decir, vamos a tomar las cuentas de caja y bancos, lo vamos a consolidar en el rubro caja y bancos. Las cuentas de inversiones en el rubro inversiones. Bienes de cambio en rubro de bienes de cambio. O sea, línea por línea y no ya todo agrupado en una sola línea dentro de la participación en otras sociedades. Y la proporcional también es lo mismo. Nada más que en esa consolidación proporcional se hace basado en los porcentajes de tenencia. Consolidación en una línea BPP cuando hay control conjunto, influencia significativa. Consolidación total cuando hay control. La consolidación en una línea, proporcional, línea por línea, va a haber cuando hay control conjunto. Ya vimos PPP, vimos cómo lo medíamos cuando hay control con control conjunto o influencia significativa. Ahora vamos a ver cómo es la consolidación total, su consolidación línea por línea cuando hay control.
Y después vamos a ver la consolidación proporcional ya sobre el final del cuatrimestre con su consolidación línea por línea. Bien, entonces esto es lo que vamos a ver hoy. Nos dice la transparencia, cuando una empresa controla a otra, surge la necesidad de mostrar el conjunto de activos, pasivos y resultados que domina el ente controlante en un solo juego de estados contables. ¿Para qué? Para que el usuario pueda tomar las decisiones de manera correcta, teniendo en cuenta el conjunto económico. Entonces, acá vamos a tener la sociedad A. Vimos cuando hay control, vamos a tener una sociedad A, que es la controlante. Vamos a tener una empresa B controlada, una empresa C controlada, a su vez tiene una sociedad controlada D. Entonces, tenemos la controlante, con sus respectivas controladas B. C y D. Tenemos este grupo económico Este es el grupo económico, en el cual tenemos una controlante A que controla B, que controla C, que a su vez controla D. Control directo de A sobre B y C, control indirecto de A sobre D. Grupo económico. Entonces, las normas legales argentinas y las normas contables, por un lado la norma contable nos decía, como lo vimos recién, que cuando hay control se debe medir la participación a BPP, también conocido como consolidación en una sola línea, donde en los estados contables básicos, eso va a quedar dentro del estado de situación patrimonial de la entidad controlante. Pero, por el artículo 62 de la Ley General de Sociedades, no es Ley de Sociedades Comerciales, es ahora denominada Ley General de Sociedades, las sociedades controlantes, de acuerdo al artículo 33, deberán presentar como información complementaria los estados contables consolidados. Es decir, estados contables consolidados totalmente para su grupo económico. Cuando hay control, debe consolidarse a todas las empresas del grupo,
ya no muestro solamente A, sino que muestro A cuya evaluación sobre B, sobre C y sobre D está a BPP, pero vamos a reemplazar a ese BPP por los estados contables de A, de B, de C y de D en forma conjunta C más D. ¿Mm? ¿Por qué? Porque así me lo estipula la ley. Pero estos estados contables consolidados del grupo económico, esto entonces es un grupo económico, este grupo económico va a presentar esos estados contables consolidados como información complementaria. Acá viene una de las cuestiones, cuando veamos el cuatrimestre próximo las normas internacionales, ahí vamos a ver que este tema de que es información complementaria estipulado por el artículo 62 de la ley, se contrapone con la norma internacional, la cual se contrapuso en su momento con la norma internacional, la cual entonces resolvió el caso modificándose la norma internacional y adecuándola a la necesidad de la Argentina, que es uno de los miembros del IRI, que es quien dicta las normas internacionales. Acá en la Argentina las empresas que cotizan en bolsa presentan sus estados contables de acuerdo con normas internacionales. Lo que nosotros vamos a ver en este cuatrimestre son las normas locales. Pero bueno, la norma internacional resolvió este tema admitiendo la presentación de lo que llaman los estados contables separados y cubriría entonces los estados contables básicos valuados a BPP y la presentación de los estados contables consolidados que la norma internacional los considera los estados contables más importantes, admitiendo la presentación de los otros estados contables. Bien. Entonces, este grupo económico debe presentar, de acuerdo a la ley argentina, estados contables consolidados cuando hay control, estados contables consolidados cuando hay control. ¿En qué consiste consolidar? Nosotros dijimos, en los estados contables básicos, la participación en el grupo económico evalúa a BPP. En el consolidado vamos a reemplazar el BPP la situación patrimonial consolidada, ¿no? Reemplazar el BPP por los activos y pasivos de las controladas. En el estado de resultados vamos a reemplazar el resultado de la inversión por los resultados de las controladas. En los básicos medimos a BPP. En el consolidado vamos a reemplazar el BPP por los activos y pasivos de la controlada en el patrimonial y reemplazar el resultado de la inversión por los resultados de las controladas. Ventas, costos, gastos, etcétera, que lo vamos a consolidar línea por línea en el estado de resultados. O sea, y vamos a presentar al grupo económico como si fuera un solo ente y que cada sociedad perteneciente a ese grupo como si fueran meras sucursales de la matriz. Y entonces mostramos en conjunto cuál es el nivel de activos corrientes, activos no corrientes, pasivos que posee el grupo económico, de la misma manera que también mostraríamos las ventas, los costos y gastos consolidados, como si fueran un solo ente. Y esos activos, pasivos y cuentas de resultados
se suman al 100%. El BPP se mide por participación. Ahora, los activos y pasivos se incorporan al 100%. Si la participación es menor al 100%, yo estoy reemplazando un BPP, ¿sí? Inversiones BPP. Lo voy a reemplazar por su igualdad, porque estoy en un balance, y en un balance no puedo estar disminuyendo en la inversión BPP sin incorporar un valor neto por el mismo importe. Entonces, si yo sumo los activos de las controladas, los pasivos de la controlada, no me va a dar esta igualdad, salvo que mi porcentaje de participación fuera el 100%. Esta igualdad se daría. Si posee el 100% de las acciones de las controladas. Se cumpliría esta igualdad siempre que se diera esto. Pero es raro, se tendría que dar en el nuevo contexto de las sociedades, que tendría que ser una sociedad, una sociedad de un solo socio, que hoy por hoy se admiten, bajo ciertas condiciones. Si no, esta igualdad no se va a dar. Si en vez de poseer el 100%, poseyera el 80%, esta igualdad ya no se cumple. ¿Qué tendría que darse para que esto se cumpla? Vamos a incorporar los activos, vamos a incorporar los pasivos. Si yo pienso en el estado patrimonial, activo, pasivo y patrimonio neto, y el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, contable básica, si yo a este activo le sumo más activos, le sumo más pasivos, y al activo le saco la inversión BPP, pero la participación es del 80% de los activos menos los pasivos, si lo miro como ecuación contable, diríamos así. Los activos netos, si tengo el 100% de las acciones, van a coincidir con la inversión BPP. Ahora, si no tengo el 80%, esta ecuación está incompleta. Si tengo el 80%. Porque voy a incorporar el 80% de los activos netos, que es igual al patrimonio neto, pero yo tengo el 80% del patrimonio neto, entonces tengo ahí, estoy incorporando más activos, más pasivos, pero tengo que mantener la igualdad de esta. Ahí es donde aparece en esta fórmula un capítulo que no es ni pasivo ni patrimonio neto, un capítulo intermedio, así lo establece la RT9. Me voy un minutito a la RT9. Hay un capítulo intermedio, que lo estoy resaltando ahí, que no es ni pasivo ni patrimonio neto. Es lo que llamamos la participación de terceros en sociedades controladas. ¿Y esto qué sería?
sería reconocer en esta ecuación que te estoy mostrando el 20% de la minoría. Como yo elimino el 80% del patrimonio neto, este valor de activo menos pasivo es al 100%. Entonces, para mantener esta ecuación, esta igualdad, debo tener en cuenta entonces la participación de terceros en sociedades controladas, y ahí sí, en el consolidado, vamos a llegar a esta igualdad. Si tenemos el 100% de participación, la participación de terceros va a ser 0. Si tenemos el 80% de la participación de los terceros va a ser el 20%. Y esto mismo se va a producir con el resultado de la inversión. ¿Por qué? Porque el resultado de la inversión, cuando medimos a BPP, es tomar el resultado de la controlada y aplicarle el porcentaje de tenencia. Acá en el consolidado lo que vamos a hacer es reemplazar el resultado de inversiones por las cuentas del estado de resultados de la controlada. Pero, volvemos, si yo tengo el 100% de participación no voy a tener problema. Perdón, lo puse en plural. Si tengo el 100% de participación, no tengo problema. Ahora, la dificultad va a estar, en vez de tener el 100%, tenemos el 80%. Entonces, esta igualdad no se va a concretar y si miro la RT9 en el estado de resultados, eso se resuelve reconociendo los resultados de la minoría. Bueno, estoy mirando a ver si aparece la participación de terceros. Ahí el penúltimo, profe. Sí, estaba buscando, penúltimo. Penúltimo. ¿De qué dice participación de tercero en sociedades controladas? Sí, pero no lo veo. Vos sabés que no lo Justo veo. lo tiene abajo del mouse. Está en negrita. Con eso no lo miraba. Yo miraba los que estaban en... Gracias. Estaba buscando los que estaban en... Ahí está. Estaba buscando los que estaban en colores más tenues. Inclusive acá tenemos la explicación. Concepto que corresponde al estado de resultados consolidados. De existir resultados extraordinarios de las sociedades controladas, deberán exponerse separadamente la porción ordinaria y la extraordinaria. En la participación de terceros en sociedades controladas. Por supuesto que esto vamos a tener que en principio restarlo. Si el resultado es negativo, esa participación sobre el resultado negativo, finalmente lo que va a hacer es sumar, ¿sí? Porque menos por menos, más. El menos significa reconocer que hay una porción de ese resultado que pertenece a los terceros. Y entonces ahí sí vamos a tener esta igualdad reflejada. Bien. Por eso acá decimos que sumamos el 100% de los activos pasivos y resultados, debiendo reconocer la participación de los terceros. Como sumamos el 100% de los activos y pasivos, si no tenemos ese 100% del capital, tenemos que reconocer la participación de los terceros. Aspectos generales, consolidación total. Acá vamos a ver que para consolidar existen métodos teóricos. Así como vimos
que en la combinación de negocios teníamos el método de la adquisición, el método de la fusión de intereses, el método del nuevo ente, que normativamente solamente aplicábamos el método de la compra y el método de la fusión de intereses, no el método del nuevo ente, ese no se aplica. Acá vamos a ver que también existen métodos de consolidación teóricos, pero que vamos a aplicar uno de ellos. El primero que aparece es la teoría de los propietarios. De estos métodos vamos a ver que tenemos teoría de los propietarios, teoría de la controlante y teoría de la entidad. Teoría de los propietarios. En la consolidación solo se incorpora la parte de los activos y pasivos que le corresponde a la mayoría, sin mostrar la participación minoritaria. Esto sería similar a lo que es la consolidación proporcional, es decir, solamente consolidamos la proporción de tenencia que tienen los accionistas mayoritarios. No incorporamos el 100% de los activos y pasivos, sino que incorporamos el porcentaje, la parte proporcional que se tienen de esos activos y pasivos. Por lo tanto, no hay necesidad de reconocer la participación de la minoría. Bien, vean esto. Si yo digo tengo el 80%, en la teoría de los propietarios sumaría el 80% de los activos y el 80% de los pasivos. Por lo tanto, no me hace falta reconocer la participación de terceros, porque ese 80% coincidiría con el BPP. Por eso dice sin mostrar la participación minoritaria. Otro método es la teoría de la controlante, que se reconoce la participación minoritaria solo por los activos y pasivos de la controlada. Nosotros vimos en BPP que podían existir mayores valores y que podía existir un valor llave. ¿Recuerdan eso? Bien, ¿qué significa entonces en esta teoría de la controlante? ¿Qué vamos a hacer con estos mayores valores y el valor llave? Los activos y pasivos se van a incorporar por su totalidad, pero los mayores valores y el valor llave solo se reconocen por los valores reconocidos por la mayoría. Es decir, ustedes piensen que si yo tengo un mayor valor acá adentro, en los activos y pasivos de las sociedades controladas no van a estar esos mayores valores, por eso los tengo discriminados, y el valor llave pasa lo mismo. No están reconocidos contablemente en la controlada o controladas, sino que las debemos incorporar a los valores contables, esos mayores valores y el valor llave. Sí están reconocidos en el BPP. Acá entonces, cuando estoy trabajando en esta igualdad, cualquiera de las dos, a los activos netos le va a faltar los mayores valores de activos, le va a faltar la llave de negocio. Bueno, esos mayores valores y llave de negocio se van a incorporar, se van a agregar en el consolidado, línea por línea. Si tengo un mayor valor sobre un bien de uso, lo voy a sacar de la inversión BPP y lo voy a colocar en la línea de bienes de uso. La diferencia está que en la teoría de la controlante solamente se van a reconocer esos mayores valores y valores llave en el porcentaje de la mayoría. No los incorporamos al 100%, sino que los incorporamos porcentualmente. Es decir, si tenemos el 80%, vamos a incorporar el 80% del mayor valor y el 80% y el valor llave reconocido por la controlante. La participación minoritaria solamente se va a reconocer, se reconoce como un pasivo o como un resultado negativo, si el resultado fuera ganancia, ¿no? La teoría de la entidad toma los estados contables de la controlada y las controladas como uno solo,
suma el 100% de los activos y pasivos y resultados. Además, reconoce la participación de la minoría en los mayores valores y en el valor llave. Es decir, incorporamos el 100% de los activos pasivos resultados, el 100% de los mayores valores y el 100% de la llave, por más que solamente se adquiera y se lo haya pagado la controlante al adquirir el porcentaje que posee. No, el valor llave lo incorporamos al 100% y le reconocemos a la minoría su participación en ese valor llave. Los mayores valores que los contabilizamos porcentualmente en función del porcentaje de tenencia, se van a incorporar al 100% y se le va a reconocer a la minoría ese mayor valor. Esta es la teoría de la entidad. La participación minoritaria en esta teoría de la entidad se reconoce dentro del patrimonio neto. Perdón, profe, le pregunto. Sí. En la imagen anterior, cuando habla del valor llave y de los mayores valores, Sí. o sea, lo reconoce al 100% y ponele que tenemos el 80% como en el ejemplo. De ese 100% vos lo agregás al 100, el mayor valor y la llave. Y el 20% restante de ese mayor valor y la llave lo mete a participación de terceros. Exactamente. Ahí está, listo. Por eso te está diciendo, se reconoce la participación de la minoría en los valores pagados por la controlante de bienes y llave y valor llave. Claro, ahí reconoces la diferencia entre el mayor valor y la llave. Claro, dentro de las participaciones de terceros. Claro, listo. En esta teoría se incorporan en teoría de la entidad se incorpora, digamos, en la participación de la minoría se reconoce dentro del patrimonio neto. Esta es la teoría que aplica la norma internacional. La norma internacional reconoce a la participación minoritaria no como un capítulo intermedio, como vimos en la norma argentina, no como un capítulo intermedio, sino que lo reconoce dentro del patrimonio neto, que es lo que plantea, lo que plantea la teoría de la entidad. Y los resultados surgen como si fuera fuera del estado de resultados, como una distribución entre controlante y sociedades controladas. Pero al reconocer la participación minoritaria dentro del patrimonio neto, entonces el resultado se toma al 100%. Bien. Otra cuestión a tener en cuenta es qué pasa cuando existe más de una subsidiaria. En el ejemplo que yo les estaba mostrando acá arriba, A controla B y controla C. Debo sumar a los estados contables de B y los estados contables de C. Activos pasivos de B, activos pasivos de C, cuentas de resultados de B, cuentas de resultados de C. Todas se suman a A. ¿Por qué? Porque hay control directo. Entonces, me voy a correr un poquito con este recuadro, y vamos a ver ahora qué pasa cuando hay participaciones indirectas, que es esta situación. A controla B y a su vez B controla C. En el ejemplo que yo tengo acá, A controla B y a C y C controla a D. Entonces, en este caso, primero hay que consolidar C con D. Primero vamos a consolidar C con y después vamos a consolidar
A con B más C con D, todo junto. Cuando consolidamos A controla B y a su vez controla C, B controla C, la situación debemos preparar dos consolidados. Primero se consolida B con C y luego este consolidado se consolida con A. En el ejemplo es primero consolidar C con D y después se consolida A con B más C con D. El consolidado de C con D se consolida con A y con B. Eso es para el ejemplo que teníamos acá. ¿Pueden existir participaciones recíprocas? Bueno, cuando estudiamos la ley de sociedades, en el artículo 32 me decía que una controlada puede participar en su controlante o en otras sociedades controladas por ella con el límite de Las reservas libres. las reservas libres. Claro. Entonces, ¿qué tratamiento le vamos a dar a esas participaciones recíprocas? A controla B y a su vez B posee acciones de A. Por un lado, el método de las acciones en cartera. La participación recíproca se expone en el patrimonio neto del balance consolidado. La norma argentina, como dice acá, que cuando una empresa posee acciones de la controlante es esencialmente lo mismo que la controlante tuviera acciones propias en cartera. Entonces, el método tradicional o de la entidad consiste en determinar las participaciones mayoritarias y minoritarias sobre los resultados totales, agregando la participación de cada parte. Bien. Ese es el tratamiento. No lo vamos a ver en casos. Que puede ser que haya algún casito de participaciones recíprocas. Puede ser, creo que en la publicación teórica. Ahí tienen resuelto este tema. Bien. Sociedades que se consolidan. Ya ahora sí vamos a la RT31, esta resolución técnica, la RT21. Ya la vimos que el capítulo 1 era para inversiones a BPP. En el capítulo 2 tenemos la consolidación de estados contables. El capítulo 1 era para BPP, el capítulo 2, consolidación de estados contables. Y esta norma se refiere a la preparación y presentación de estados contables consolidados de un grupo de empresas bajo el control de una sociedad controlante. Hay una controlante y sociedades controladas. ¿Cuál es el objetivo que persiguen los estados contables consolidados? Los estados contables consolidados tienen por finalidad presentar la situación patrimonial, financiera y los resultados de las operaciones de un grupo de sociedades relacionadas en razón de un control común ejercido por una de esas sociedades como si fuera una sola sociedad con una o más sucursales o divisiones. Entonces ahí tenemos la definición de lo que serían los estados contables consolidados. Es presentar la situación patrimonial, financiera y económica de las operaciones. Esto es estado de situación patrimonial, estado de flujo de efectivo y estado de resultados. No el estado de evolución del patrimonio neto, porque con el método que aplicamos, el patrimonio neto del consolidado va a ser igual al patrimonio neto de la controlante, porque la participación de la minoría se muestra en un capítulo aparte. Entonces, esta definición me está diciendo cuáles son los estados contables que se van a presentar como consolidados. Son situación patrimonial, situación del flujo de efectivo y estado de resultados. Como si todo fuera una sola sociedad con una o más sucursales o divisiones. Es como si fuera un ente único. Esto es lo que yo les decía hace un ratito. De esta manera, los estados contables suplen una deficiencia de la información disponible sobre los conjuntos económicos, porque permiten apreciar su tamaño o volumen de operaciones, situación patrimonial, financiera y de resultado de las operaciones. No es lo mismo mostrar las ventas de la controlante y el resultado de las controladas en una sola línea que mostrar las ventas de todas las empresas del grupo. Mostrar los costos de todas las empresas del grupo.
los gastos de todas las empresas del grupo, mostrar todos los estados, las mercaderías de las empresas del grupo, toda conjunta en estado de situación patrimonial consolidado. No es lo mismo, porque ahí vamos a poder ver realmente la envergadura del grupo económico. Bien, después da una serie de definiciones que se entiende por control. Artículo 33, inciso 1, es decir, más del 50% de los votos. Bien. Denomina controlante aquella que posee una más sociedades controladas, y controlada se la denomina aquella en que otra sociedad en forma directa o por medio de otra sociedad, participación indirecta, a su vez controlada, posee participación que le otorgue el control. Dibujito que habíamos visto acá. Es aquella en que otra sociedad en forma directa, B, otra sociedad en forma directa, A, controlante, la controla. A controla a C, C es controlada. A su vez controlada posee participación que le otorga el control, o por medio de otra sociedad a su vez controlada, caso de D, que está controlada vía C, porque si A controla C, toma las decisiones en C, quiere decir que a través de C también controla D. Control directo o control indirecto. El grupo económico está constituido por el conjunto de las sociedades controlantes y todas sus controladas. El grupo económico es todo esto. También define lo que es el control conjunto, también esta norma lo contempla, el método de consolidación total y el método de consolidación proporcional. Esto fue lo que hablábamos acá de los distintos métodos de consolidación. Esto es RT, lo tenemos en la RT 21, capítulo 1. Consolidación total lo tenemos en la RT1, el 21, capítulo 2. Y también nos va a dar pautas para la consolidación proporcional. Pero que también este tema está contemplado en la RT 14, ya lo vamos a ver después. La RT 14, que da cuando hay negocios conjuntos el método de consolidación. El método de consolidación en una sola línea, el método del BPP. Esto que yo les digo acá. Consolidación en una línea, BPP, cuando el control conjunto de influencia significativa. Consolidado, como si tratara de un solo ente, si tratara de un único ente, dándole adecuada consideración a la participación de las minorías. Y la participación minoritaria corresponde a la participación de los accionistas minoritarios o no controladores o no controlantes sobre los resultados y patrimonio neto de la sociedad controlada. Bien. La regla general es que los estados contables del grupo económico deben ser consolidados. Aunque no sean homogéneas entre sí, deben ser consolidados. No se considera razón suficiente para omitir la consolidación. Ahora, acepta la norma que en ocasiones una de las sociedades que pertenece al grupo puede desarrollar actividades muy heterogéneas respecto del resto de la sociedad del grupo. Sin embargo, no justifica omitir la consolidación. ¿Cuándo no se van a consolidar? Es decir,
que sean distintas las actividades o que sean muy heterogéneas, tengo un banco y tengo una explotación agropecuaria, no justifica la no consolidación, la omisión de la consolidación. Ahora bien, ¿cuándo no deben consolidarse? ¿Cuándo debe ser excluida de la consolidación? Cuando se produzca al menos una de las siguientes circunstancias. Control temporal. Se adquirió la sociedad controlada, pero solamente para su venta, es decir, no tiene intención de mantener la inversión de manera permanente. Entonces, en ese caso, podría no consolidarse. Cuando no se ejecuta el control efectivo, ¿y esto qué significa? Que por determinadas circunstancias no se puede ejercer el control sobre la sociedad controlada. No se ejerce efectivamente. Cuando, por ejemplo, que la sociedad emisora, la controlada, se encuentre en convocatoria de acreedores. Por lo tanto, las decisiones las toma el síndico concursal, o hay una intervención judicial o convenios que hace que pierda el control. En ese caso, como no ejerce el control, no hace, por más que tenga la participación societaria, no puede ejercer el control, entonces, en ese caso no debe consolidarse. O cuando no se va a recuperar la inversión. Es decir, vimos cuando teníamos el caso de la inversión que quedaba en valor cero, ¿no? Entonces, aun cuando tuviera quebranto, bueno, si la decisión es haberla dejado en valor cero, no debe consolidarse. ¿Cuándo se va a discontinuar o descontinuar la consolidación? Cuando haya pérdida del control. La pérdida del control, como dice acá, implica la no consolidación. Si la pérdida de control se produce por la venta, si vendimos parte del paquete accionario que me daba el control, bien. Acá plantea que si la pérdida de control se produce por la venta, el resultado por esta venta, los estados contables consolidados, se determinará deduciendo del precio de venta el costo neto. Tratamiento de las ventas, cuando se ejerce control conjunto, influencia significativa. Medición de la inversión en los estados contables individuales de la controlante. ¿Cómo vamos a medir la participación en las otras sociedades en los estados contables individuales? En los estados contables básicos, individuales. De acuerdo a lo que dice la sección primera de la BPP, en los estados contables individuales, la sociedad controlante deberá medir su participación aplicando el método del BPP. ¿Sí? Esto está porque en la sección primera, aplicación del método del BPP, dice que cuando hay control se debe aplicar el BPP. Entonces en los individuales va a aparecer la medición de la participación de las sociedades controladas medidas a BPP. Y esto es lo que se los dije antes, pero es para tenerlo en cuenta. Fíjense lo que dice. El valor, esta parte, el valor del patrimonio neto y del resultado del periodo de la sociedad controlante a la misma fecha de la medición contable deberá ser coincidente con los estados contables individuales y consolidados de la sociedad controlante. ¿Esto qué significa? Es lo que yo les decía antes. Presentamos el estado de situación patrimonial, el estado de flujo de efectivo y el estado de resultados. ¿Por qué no presentamos el estado de evolución del patrimonio neto? Porque el estado de evolución del patrimonio neto va a mostrar lo mismo que los estados contables individuales. Y es, fíjense, el valor del patrimonio neto y por lo tanto del resultado, porque el resultado no nos olvidemos que es parte del patrimonio neto, debe ser coincidente
con los estados contables individuales y consolidados de la sociedad controlante. Lo que pasa es que la composición del estado de resultados varía, pero no el resultado final. ¿Por qué? Y porque reemplazamos el resultado de la inversión por las ventas, costos y gastos de las sociedades del grupo económico y reducimos, si nosotros tenemos el 80%, considerando la participación de terceros en los resultados por su 20%. Lo vamos a ver en los casitos y lo vamos a tomar como una norma de control esta igualdad. Requisitos para la aplicación del método. Lo habíamos visto en BPP, nuevamente acá. Bien, en el BPP nos hablaba de la fecha de cierre, acá también, y de la extensión de los periodos. Ustedes recuerden que acá lo vamos a unir, piensen en el estado dinámico, estado de resultados. Tiene que ser por un periodo de tiempo similar las empresas del grupo. No me sirve consolidar la matriz con 12 meses y la subsidiaria con 6 meses del estado de resultados. Entonces, la fecha de cierre y los periodos que se consolidan, de los estados contables que se consolidan, deben ser similares y deben coincidir con la fecha de cierre de la controlante, abarcando igual periodo de tiempo. Si el periodo de la controlante es anual, las subsidiarias deben ser anuales, los estados contables, estados de resultados. La fecha de cierre debe ser coincidente. No necesariamente se trate de estados contables de cierre de ejercicio, porque si cierran en diferentes periodos, se podrán preparar estados contables especiales. Esto ya lo habíamos visto en BPP. Y tal como lo planteaba también el BPP, podrá optarse por la utilización de estados contables de la controlada a su fecha de cierre, cuando la diferencia entre ambos cierres no supere los 3 meses, lo mismo que me decía el BPP, y la fecha de cierre de los estados contables de la controlada sea anterior a la de la controlante. Es decir, que con respecto a la fecha de cierre es el mismo tratamiento del BPP, que tiene que coincidir, si no se tienen que armar estados contables especiales, y que finalmente podría aceptarse una diferencia de hasta 3 meses y con la preocupación de que la fecha de cierre de las empresas controladas sea anterior al de la controlante, teniendo en cuenta que debemos ajustar aquellas transacciones o eventos significativos, transacciones entre la controlante y la controlada, que hubiesen modificado el patrimonio neto de la controlada, y producido entre la fecha de cierre de los dos estados contables. Bien, ya que este es similar. Moneda a emplear. Segunda cuestión. Entonces, primera cuestión, fecha de cierre y periodo de los estados consolidados. Segunda cuestión, moneda a emplear. La moneda a emplear tiene que estar reflejada a la fecha, al poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponde, o sea, moneda de cierre. Si estamos en periodos inflacionarios como el actual, deben estar reexpresadas a moneda de cierre. Y si están emitidos originalmente en otra moneda, debemos convertir esos estados contables aplicando los métodos de conversión, que ya los estudiamos al principio del cuatrimestre. Entonces ya vimos que para poder valorar BPP debíamos convertir los estados contables de las empresas que se emitían en una moneda diferente a la de la matriz. Y bueno, y acá para consolidar también debemos poder convertir esos estados contables. De tal manera que cuando apliquemos el BPP podamos incorporar las partidas en pesos. Con respecto a las normas, habíamos visto que para BPP teníamos normas vigentes cuando había influencia significativa y similares normas contables cuando había control. Entonces, los estados contables de todos los integrantes del ente consolidado, es decir, controlante y controladas,
deben tener, aplicando las mismas normas contables referidas al reconocimiento y medición de activos, pasivos y resultados, conversión, contenido en los estados contables originalmente expresadas en otras monedas, y agrupamiento y presentación de partidas, esto que tiene que ver con exposición. Reconocimiento, medición de activos, pasivos y resultados, conversión cuando están expresados en moneda extranjera, y la parte de exposición, como es el agrupamiento y presentación de las partidas. Similares, normas contables. Mismas normas contables. Si hay errores, esos errores deberán ser ajustados antes de la consolidación. Si las normas contables aplicadas a la sociedad del grupo difieren entre sí, la controlante deberá ajustar. Si las normas contables no son similares, sino que difieren, se deberán ajustar, de tal manera que queden uniformadas con la de la controlante. Bien. Hoy dejo acá, seguimos el jueves próximo para ya ver el método de consolidación. ¿Alguna pregunta de lo que vimos? De mi parte no, profe. De mi parte tampoco, profe. Bien. Bueno, entonces dejamos hoy aquí, seguimos el jueves próximo, contemplando, bueno, siguiendo cómo va a ser el método de consolidación, y vamos a ver si ya llegamos a los cuadritos para ver efectivamente cómo se aplica la consolidación. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves. Bueno, profe, nos vemos. Chao chicos, nos vemos. Nos vemos.